de Anafinet Chiapas. Los esperamos que estén todos presentes: Adrián, de la Ciudad de México; Altunar, Antonio, de la Ciudad de México; Chuyita, de Sonora; Edgar Gutiérrez, Eusebia, de Anafinet Comalapa; Fernando Islas, de Veracruz; Frank Gómez; Héctor, Marcos, de Yucatán; Mari Carmen, de Puebla; Maricruz, de Ciudad Isla de Veracruz; Mauricio, de Morelia; Raimundo, de Palenque; Ricardo, de Jerajo; y Ricardo, de Quintana Roo. Esperamos que estén con nosotros. Tenemos aquí la presencia del contador Víctor Oseguera. Buenas tardes. Buenas tardes. El contador Armando, socio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de San Cristóbal de las Casas. Contador, ¿a qué se debe su visita? Estamos acá transmitiendo en vivo para Anafinet Chiapas, de nuestras instalaciones. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Pues el motivo de la visita es pues para conocer un poco sobre algunas actividades que venimos realizando, y pues también para aprovechar para saludar a los amigos de la comunidad de Anafinet. Contador Manolito aquí, que es la voz de Anafinet en el estado de Chiapas, para hacer una invitación para un blog que estará lanzándose dentro de muy poco, relacionado con la carrera de la contaduría pública. Tratar de difundir cuál es nuestro campo de acción, tratar de que la gente con experiencia pueda compartir todas sus vivencias con los demás compañeros, de que para los estudiantes también sea un medio de información para conocer el ámbito en el que se desenvuelve el contador y cuáles son las expectativas de lo que está estudiando en la universidad, ¿no? Ok. Contador Armando. Pues sí, el blog va a tratarse en tres aspectos. Es un programa de YouTube que vamos a estar manejando. Va a estar dividido en la parte más importante y fundamental, es la experiencia del contador, de aquellos contadores que nos pueden aportar, que nos pueden ver la parte humana de la contabilidad. La segunda parte va a estar dividida en el estudiante, en aquella persona, el futuro de su profesión, qué piensa, qué opina, qué espera de nuestra carrera, qué tan beneficioso ha sido y qué expectativas tiene nuestra querida profesión. Y el último va a ser dividido en partes de noticias relevantes, puntos importantes de la contabilidad, aspectos de cambios, contabilidad electrónica, algunos aspectos, puntos finos de esta hermosa carrera. Queremos hacer esto, es un proyecto que teníamos en mente hace un poquito de tiempo, y vaya, esperamos la participación de ustedes, el apoyo de ustedes para ese gran proyecto. Y obviamente a ustedes en algún momento pueden participar, adelante, con gusto está abierto a todos los que quieran participar. Ok, vamos viendo sobre el tema de usted como Anafinet San Cristóbal. ¿Piensan establecer algo allá en San Cristóbal como Anafinet? Sí, realmente pues yo soy el designado de representante de San Cristóbal de las Casas. Pues la función va a ser unir a la profesión, a unir a los abogados, a los fiscalistas, a los contadores, empezar a hacer ese enlace con autoridades también, ser capacitados como tal. La función va a ser empezar a unir a la profesión como tal, al estudiante también, que es muy importante, y empezar a traer cursos, capacitación, apoyo a Prodecon también, que es muy importante ahorita, que es un vínculo muy importante que tenemos como contadores para cualquier situación. Y empezar a trabajar este año es muy importante para sentar bases en San Cristóbal de Anafinet. Va a ser, creo, muy importante establecernos por allá, tener esa presencia en los actos de Chiapas como tal. Ok, muy bien, contador Víctor. Vamos viendo sobre la educación continua. ¿Qué consejo le da a los estudiantes y a los que estamos en las redes sociales respecto a la educación continua? Bueno, es un tema fundamental la educación continua. Nuestra profesión tiene una versatilidad en diferentes áreas, lo cual nos va obligando, obviamente, a estar en constante capacitación, a explorar diversos ámbitos, a no cerrarnos a un solo giro, una sola actividad. Es una de las ventajas de nuestra profesión respecto a otras, y por ahí es el camino adecuado hacia el futuro, hacia las expectativas de nuestra profesión. Y Anafinet ha sido un medio
fundamental para cambiar la forma de ver la capacitación, porque ahora la capacitación es algo cada vez más natural y es hacia donde se tienen que caminar todos los objetivos. No podemos ir en contra de los avances tecnológicos. Correcto, es muy importante lo que usted comenta. Es por eso que Anafined Chiapas ha impulsado, tanto con apoyo de la Asociación Nacional de Fiscalistas, la central que está en Veracruz, hemos trabajado muy de la mano impulsando la cultura fiscal en Chiapas. Que la finalidad de Anafined Chiapas es agrupar los máximos profesionistas, tanto contadores, abogados o algunas otras profesiones afines que se quieran afiliar, tanto como administradores de empresas. Tenemos algunos ingenieros también que ya están afiliados. Entonces, sí es importante que agrupemos más fuerte lo que es Anafined Chiapas y también vayamos viendo la manera de que de la mano sigamos impulsando lo que es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, ¿sí? Donde nuestro presidente, el contador Miguel Chanlati Toledo, es el impulsor de esto. Si bien hacemos un estudio, ¿quién fue las primeras personas que empezaron a hacerlo virtual, cursos y temas virtuales? Pues en eso está el contador Miguel Chanlati Toledo, que es propulsor de todo esto. Sí, sí. Y hay que aclarar también, hay que mencionar sobre todo que Anafined ya tiene un nombre muy definido en las redes sociales, en el internet, ya es reconocido como tal, así que se ha ganado a pulso toda esa parte del reconocimiento de la profesión, y ahora hay que fortalecer todo eso pues con una diversidad de temas, una diversidad de herramientas nuevas, de las cuales estamos apenas descubriendo el potencial que pueden llegar a tener, ¿no? Así que el objetivo también será ese, el de la visita, invitarlos a que próximamente estén pendientes. Me imagino que el doctor Manuelito no se va a negar a difundirnos para que podamos consultar y estar pues cada vez escuchando mayores voces. Por ahí no voy a decir quién va a ser el padrino del programa, pero es cierto taxista que anda recorriendo todo el país, todo el mundo fiscal, ¿no? Así es que por ahí lo vamos a tener y pues esperamos que sea de su agrado y sobre todo de provecho. Es tratar también de cambiar un poquito la visión del contador, como muchos la tienen, de personas demasiado serias, demasiado cuadradas. En este blog se va a tratar de cambiar esa imagen, ver el otro lado, el lado más humano del contador. Ser lo más amigable, es correcto. Ser una familia, como lo que es Anafined. La familia Anafined, ahí no busca quién sabe más, quién conoce más, sino simplemente vamos buscando la cooperación entre ambos y coadyuvándonos a que vayamos saliendo cada día mejor, solucionando nuestros problemas, ayudando. Así es, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ve, contador? Si seguimos, pero ya vamos a hablar sobre el punto. Aquí vamos a ver el contador Armando que nos habla un poquito sobre papeles de trabajo. Bueno, los papeles de trabajo, como menciona la ley, los papeles de trabajo son un conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de la auditoría aplicados. Con ello sustenta las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente, que le llamamos dictamen como tal. Objetivos de los papeles de trabajo son registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor, documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia, proporcionar la base para la rendición de informes, facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión de los papeles de auditoría, minimizar esfuerzos en auditorías posteriores, dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y de la normatividad aplicable, estudiar modificaciones a los procedimientos al programa de auditoría para próximas revisiones. Los papeles de trabajo en cuestión de auditoría es la base de nosotros como contadores para sustentar nuestro trabajo como tal y más que nada sustentar nuestro dictamen como tal. Esa es base. De hecho, los papeles de trabajo deben de ser en base a lo mayor específico que se pueda hacer en ese aspecto. Sí, dentro de los papeles de trabajo también es muy importantes en las auditorías operacionales. Ahorita últimamente que no se llevan las auditorías fiscales, la mayoría de empresas que eran voluntarias, sí es recomendable que tengan
el manejo de este tipo de auditorías operacionales. Entonces se está poniendo cada vez más en cierto modo, de moda la auditoría operacional, buscando ya otro tipo de situaciones que van a promover la eficiencia en la operación, que van a tratar de reforzar la razonabilidad y confiabilidad de la información, reforzar el control interno. Hoy se tiene que vender una auditoría como auditoría integral, no la puedes vender como auditoría de estados financieros. La vas a vender integral, ¿por qué? Porque tenemos entornos, tenemos un entorno administrativo, un entorno operativo y tenemos un entorno financiero. Y nosotros estábamos acostumbrados a ir al entorno financiero de la revisión, encontrábamos errores, subsanábamos, se pagaban diferencias y el siguiente año exactamente el mismo vicio, ¿no? Entonces ahora lo que se tiene que vender con el cliente, porque al final de cuentas el contador va a verse como empresario, va a tener que vender la idea de que al siguiente a las empresas te voy a practicar una auditoría integral que va desde lo administrativo, porque ahí vas a fijar políticas, porque ahí vas a fijar reglas y las normas que quieres para ver cómo se desarrolla tu entorno operativo, cómo vas a hacer esas operaciones y la consecuencia de que tan bien o tan mal hagas esas operaciones tendrá un impacto financiero, ¿no? Entonces, ahora me parece que el contador también tiene que buscar la versatilidad de saberse vender, ¿no? Ya no es como antes que vamos a esperar que lleguen a buscarnos, a tocarnos la puerta de la oficina para ver si queremos dar una contabilidad. Pues ahora no, ahora te tienes que diversificar en otros ámbitos y lo administrativo y personal se ha vuelto fundamental. Ahora los papeles de trabajo, pues bueno, los papeles de trabajo van a ser todo, van a ser la base, van a ser la evidencia. Y se ha perdido algo de los papeles de trabajo que antes era más cuidado, me parece, desde mi perspectiva, que es la personalidad del auditor, ¿sí? En la formulación de los papeles. ¿Por qué? Porque no hay un libro que te diga tienes que hacerlo así, así y así. Habrá quien te diga tienes que partir de aquí y llegar aquí, pero cada quien tendrá sus criterios para aplicar sus procedimientos. Y entonces los papeles de trabajo van a ser el reflejo de esas personalidades, de esos criterios. Antes se cuidaba cuando se hacía mano, ¿no? Contador, sí. Todavía no, el lápiz, se cuidaba muchísimo la presentación de los papeles. Iban pero casi impecables, ¿no? Ahora pues tenemos otras herramientas, pues hay que aprovechar ese sentido, ¿no? Sí, y las herramientas cada día son más sofisticadas, nos ayudan a detectar más desde los programas de contabilidad, nos están ayudando a llevar un control más exacto. Pero no hay que olvidarse también de que no confiarse en que la máquina lo está haciendo. De vez en cuando uno debe hacer el cálculo manual, hacer el análisis manual para ver si la máquina está dando los resultados que son. Nos hemos encontrado algunos programas que cuando lo hacemos manual, oye, no cuadró. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un problema en la máquina, en la fecha, la máquina aprendieron con otro tipo de fecha y está calculando más los datos. Y ahora que decía hace ratito que Anafinet ya tiene ingenieros, sí, pues me llama la atención eso, me imagino que va enfocado en ese sentido. Y ahora el contador tendrá que preocuparse por estudiar un poco sobre sistemas. No tanto para programar, porque ese es un lenguaje y técnicas ya específicas de los ingenieros, pero sí para configuración de parámetros en los sistemas. Porque el sistema puede ser muy eficiente, pero si lo alimentas de forma negativa o lo alimentas con basura, el sistema te va a arrojar basura simplemente viendo los lineamientos. Entonces eso de verificar los cálculos es fundamental y ahí los papeles de trabajo van a ser una base de esa evidencia de que revisas y que cotejas, ¿vale? Y se pueden hacer pruebas muy, muy específicas sin necesidad de revisar toda la movilización que nos pueden ayudar a tener más confianza en ese sistema. Sí, principalmente aquí cuando nuestros auxiliares están trabajando en la captura y en la revisión, principalmente ellos capturan y van revisando el comprobante fiscal, ¿sí? Pero no hay que perder de vista que a la hora que estamos hablando de los papeles de trabajo, no nada más debe rendir el requisito fiscal ahora, sino también hay que checar métodos de pago, hay que revisar que la factura haya sido pagado como dice el método de pago, ¿sí? Porque si no, empiezan a pagarla y dice efectivo y lo pagas con transferencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que nos puede pedir una partida anual, ¿sí? O te pagas, dice pagado con cheque y lo pagas en efectivo. Entonces, todo eso es parte que el contador tiene que empezar a cuidar
Y en la formulación de los papeles de trabajo, ahí es donde vamos a empezar a encontrar los errores. Es correcto. ¿Sí? Así es. Contador, sobre las relaciones, claramente los cruces entre distintas cédulas y sumarias analíticas, subanalíticas, de tal manera que los índices y marcas remitan al lector a otros con facilidad. ¿Qué opina de esa partecita? En lo personal, ¿sí? A mí era la parte que más me gustaba de la auditoría, la indización y las marcas de auditoría, porque se ven sumamente presentables, profesionales, las cédulas con su índice en color rojo para que resalte, y hacer un cruce con otras cédulas que se relacionan, no sé, por ejemplo, la cuenta de ingresos, pues obviamente va a tener en algún momento un cruce con la cuenta de IVA trasladado, ¿no? El IVA cobrado, y relacionar esas dos cédulas a través de un mismo índice y colocar marquitas acerca del tipo de cálculo que hice, que si hice una suma, que si hice una multiplicación, le pongo una marca, que ponga notas aclaratorias. Por eso el trabajo del auditor es sumamente completo. El auditor es el reflejo de un profesionista que está ya en cierto grado de experiencia y que está aplicando no solo su conocimiento como contador, su conocimiento como investigador, su conocimiento como directivo, tomar decisiones. Entonces, toda esta parte pues romántica de la auditoría, que ahora pues está tan golpeada la auditoría, ¿no? Por la misma autoridad, por el mismo Estado, haciéndola, pues quitándole un poco de ese protagonismo y de esa importancia que tuvo en su momento el contador. Entonces, también es parte de nuestro trabajo rescatar ese tipo de actividad, que no se pierda, porque realmente era importante. Sí, la autoridad fue perdiendo, pensando que, como decía, el contador ya no es necesario. Oye, ya no necesitas contador, pero si debes ahorita, ¿tú consideras que ya no es necesario el contador? Hoy más que nunca. Sí. Hoy más que nunca se necesita un contador, porque es cierto, existen multiplicidad de sistemas, ¿no? Un sistema de contabilidad, un sistema de nómina, pero al final de cuentas el contador es el que va a alimentar el sistema y el contador es el que le va a decir a la autoridad qué información se va a enviar. Es el que digo que hay contribuyentes que son temerarios, que con un video tutorial en YouTube ya han dado una declaración, pero nadie les comentó, ¿verdad? Porque las deducciones tienen requisitos y hay que verificar si se cumple o no, y si no se cumple, no tendría que haber incluido en su cálculo, etcétera, etcétera. Toda esa parte, pues, ha sido causada también en gran medida por la autoridad. La misma autoridad es la que les decía, ya no necesitas un contador, inscríbete de una vez. Inscríbete, ya no necesitas. Y ahorita un tema muy marcado es los papeles de trabajo, nos tocó ahorita que estamos con la nómina, ¿sí? Con la nómina tenemos que ahora ya no es solamente capturar la nómina. Dentro de nuestro papel de trabajo antes dejábamos nuestra nómina capturada, ¿no? Ahora ya no es solamente capturar una nómina. Dentro de nuestro papel de trabajo, ¿qué debemos considerar con relación a la información de la nómina? Híjole, pues debemos de considerar lo que está fuertemente de moda, la verificación del RFC del trabajador, la validación humana de entradita para saber si está en el régimen correspondiente, si está dado de alta también, y si no hay duplicidad de RFC, que también eso pasa muy a menudo. En el IMSS a mí me tocaba con un cliente que había dos trabajadores con el mismo RFC, uno acá y uno en Monterrey. Entonces, justamente por esa parte el trabajador, mi cliente, pues no podía recibir los servicios, había la duplicidad también, ¿sí? Analizar esa parte del RFC, los famosos catálogos ahorita que están implementándose con los nuevos sistemas, la versión nueva de las nóminas, la forma de pago, el tipo de contrato, la forma de relación laboral que tiene ahora el trabajador, porque pues ya no es tan fácil ahora decir indefinido, ¿no? Sino tenemos que ver la forma de la contratación, el tiempo, la jornada laboral como tal, que no exceda por el pago de horas extras. Y también entre otras situaciones como la PTU, los trabajadores, que ahorita pues ya venimos la integración del salario, si es mixto, variable o como tal fijo. Entonces, tenemos que checar esos puntos finos que anteriormente pues no los considerábamos, o sea, nos hacía pues fácil decir la integración de la nómina de a mi trabajador con ese salario, no consideraba. En Excel, exactamente. Ahorita, algo muy importante también que podemos ver es el timbrado de la nómina.
no nos está timbrando la nómina cuando algún dato, por ejemplo, le doy de alta y si hay una incongruencia, suponemos que le di de alta al trabajador, ¿sí? Pero no está registrado en el SAT, ¿sí? Bajo ¿sí? O bien el CUR no es correcto. Y que eso es común. La CUR presenta muchos problemas. Hay trabajadores que tienen 2 CUR. ¿Sí? ¿Cómo lo tienen? No sé. Imagino que tienen 2 actas de nacimiento, no sé. Pero eso es parte de la consecuencia de lo que vimos hace la semana pasada, ¿no? Que se tiene un convenio, ¿no? Entre IMSS y SAT, ya de manera formal, porque la colaboración siempre existe. Siempre la han tenido. Pero ahora como que es anunciarlo, ¿no? Con más fuerza para que se atengan, ¿no? Los contribuyentes. Pues bueno, hay que... Y esa parte es muy importante de los papeles de trabajo también. Claro. Porque si vemos el 33 del reglamento nos dice qué gana, qué forma nuestra contabilidad. ¿Sí? Y si vemos qué forma nuestra contabilidad, empezamos a ver que la nómina, con todos sus que solicitud de empleo, contratos, todo eso ya forma la contabilidad. Y ahorita, si no nosotros no timbramos nuestra nómina, las nóminas, hay programas que ya están trabajando ahorita que la nómina te timbra parcialmente. Parte que los papeles de trabajo de auditoría debemos tomar en cuenta. Que puede pasar que el contador que timbró la nómina no se dio cuenta que lo hizo parcial porque había un error en algún trabajador. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No solo darle el visto bueno a la nómina de contabilizar, sino ver que las nóminas estén timbradas todas. Si está en forma parcial, revisar por qué, cuál fue el motivo por el cual no procedió la timbrada y volverlo a timbrar. Nos da la máquina el SAT un promedio de 3 días en reconsiderar. Hemos encontrado de que una parte de la nómina cuando estamos timbrando, sí, aunque ya no lo hago, que ya es trabajo ya de... Ahora sí, nosotros ya los contadores tenemos tanta actividad que ya no podemos... son muchos programas, ¿no? Que parece mentira que la relación, lo que es laboral, fuera muy sencillo, ¿no? Y no, es un paquete totalmente extenso lo laboral. Entonces, ahí es donde vamos a tener cuidado ahorita con el timbrado de nóminas y contar con todos los requisitos en los expedientes de los trabajadores. Porque que coincida el salario con que se da de alta, con lo que desaparece nómina, porque algunos se les fue o se les pasó considerar un salario, eso es parte fundamental, ¿no? De ahí viene la integración de la autoridad y el SAT. Si tú me haces deducible en mi contabilidad, pues parte de tus sueldos y salarios, pues también tienes que darme a Televix con ese mismo salario. Por ahí empezamos a hacer cursos de información en la autoridad, es muy fácil conocer esa información y todos los trabajadores pues ya los tienen. Y lo dedicado a los salarios, porque todas las entidades, gran parte de su gasto corriente está enfocado al salario, y que por un detalle de tipo pues, administrativo hasta cierto punto, en cuanto a algún método, algún tipo de contrato que se fue mal y que te hagan no deducibles así, esas nóminas por salarios, pues va a tener un impacto importante dentro de la ciudad. Sí, y es que parte de eso también toma en cuenta que en niveles internacionales los salarios fluctúan entre un 30 y 40% del gasto corriente de una empresa. Entonces, si no cuidamos ese dato, nos hacen una partida enorme sin nadie. Entonces, yo creo que no solo salimos corriendo como contadores, ¿no? Sino salimos a otro lado. Es necesario, por eso es necesario que el papel de trabajo esté bien soportado. ¿Sí? Sí, es correcto. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, que cuando ustedes dentro del ámbito profesional que hemos trabajado, vemos que, por ejemplo, en el caso del servidor que ha tenido la gerencia, muchas veces te pasan firmas todo y resulta que no están bien, entonces siempre hay que dedicar el tiempo también, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poco sobre pasando. Ahí está.
sobre los ingresos, sobre el PTU. El PTU nos lo regula el artículo 9, fracción segunda, último párrafo. ¿Me lo nombran, Armando? Para determinar la renta agradable que se refiere el inciso E de la fracción 9, artículo 123, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para la determinación de la renta agradable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de la citada ley. Este también es un punto muy importante, del 28 de los exentos. Sí. ¿Sí? Muchas veces no lo hacemos y debemos dejar en nuestro papel de trabajo el cálculo de los exentos para ver cuál es la parte no deducible. Claro. Sí. Hay que recordar que anteriormente la renta gravable para PTU ni siquiera estaba en el 9, estaba en el 16. O sea que calculábamos utilidad contable, utilidad fiscal y otra diferente por el 16, ¿no? Ya tiene desde el 14, el 2014, ¿no? Quedó en el artículo 9. Pero sí, ahí está lo delicado de los no deducibles. Sí. Para efectos de PTU es un punto importante a tener en consideración. Así que en papeles de trabajo debería de haber un detalle de cuáles fueron los gastos no deducibles también. Y eso es importante, llevar su cedulita para ver qué parte afectó los no deducibles. ¿Sí? Aunque los no deducibles, como yo a veces hemos platicado con otros contadores, nos quedó la costumbre de crear una cuenta de no deducibles, sí. ¿no? Sí, pero realmente eso no debe ser correcto, ¿no? Porque debemos de tener, vamos a poner, tenemos papelería útiles para efectos financieros, papelería útiles, y abajo poner una cuenta que diga no deducible. Claro que para nosotros es más problemático, más fácil publicarlas. es más fácil publicarlo en no deducible, pero lo correcto es que dentro de papelería hay una partida de no deducible. O sea, del 90% de papelería tengo un 10% de no deducible. ¿Para qué? Para efectos financieros, cuando le damos a la gerencia un informe, él sepa la contabilidad que es papelería útil de tanto. No que aquí tenemos, hay empresas grandes, 10 millones de no deducibles, porque tienen ingresos y resulta que, bueno, y estos 10 millones se me los gasté. ¿Dónde se fueron? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también tener cuidado. Porque financieramente hablando es un gasto. Financieramente hablando está impactando al ingreso para la determinación de la utilidad. Fiscalmente es otra cosa, ¿no? Entonces forma o no parte de las deducciones autorizadas, pero la erogación seguramente se pero estadísticamente, claro, ya no estamos dando a conocer de manera correcta el gasto. Por ejemplo, una empresa que maneja muchos camiones, ¿cuánto tuve no deducible en mantenimiento? ¿No? Entonces, y hay que recordar que el objetivo de la autoridad es ese, que la administración tome las mejores decisiones. Y si tú le estás presentando información que no es del todo veraz, porque eso significaría que no es del todo veraz, pues obviamente que el grado de confiabilidad de esa información financiera pues se ve mermado de cierta manera. De cierta manera. Sí. Sí, la toma de decisión va a decir, claro, no, porque al empresario le debe interesar primero antes que nada la utilidad financiera. Sí. Porque ahí está la rentabilidad de la entidad. Así es. Ya la utilidad fiscal, bueno, es importante, pero es en otro aspecto. Pero es en otro aspecto. La utilidad fiscal nos está generando ya lo que es el resultado del negocio para efecto de determinar nuestros impuestos, pagando siempre lo justo, ¿no? Pero el otro no. Si perdemos de vista lo financiero, podemos perder mucho por no conocer nuestras finanzas, donde el estado social de la empresa. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. La estación dice ingresos acumulables, deducción autorizada, menos el artículo 9, último párrafo, partes no deducibles por ingresos exentos de los trabajadores, el artículo 28, la base de participación, el porcentaje de participación, determinamos nuestra PTU.
¿Sí? Ahí no hay mucha ciencia, es una cosa muy sencilla, era más un pequeño repaso. ¿Sí? Y aquí tenemos otra vez de acuerdo al artículo 14. ¿Sí? ¿Contador? Sí. Bueno, el artículo 14, como sabemos, nos habla acerca de los pagos provisionales de personas morales. Nos habla sobre la determinación del resultado fiscal, sobre la determinación de la utilidad fiscal, sobre la determinación del coeficiente de utilidad, que en este caso ahí tenemos, me parece, un ejemplo, ¿no? Del coeficiente, del cálculo del coeficiente de utilidad. Hay que entender que el coeficiente de utilidad realmente viene a ser un porcentaje de lo que representa tu utilidad fiscal respecto a los ingresos acumulables. Ese es el coeficiente de utilidad realmente, ¿no? Porque a veces no lo imaginamos como demasiado técnico, con una base solamente científica, y realmente lo que estamos haciendo es una simple división para sacar una proporción. Si lo multiplicamos por 100 nos lo va a dar en porcentaje, ¿no? Pero que sirve de base ¿para qué? Para calcular una utilidad estimada, sobre la cual yo voy presentando mis pagos provisionales, a excepción que hubiera optado por ingresos y egresos para personas morales, ¿no? Que acaba de ser el plazo para optar por esa otra alternativa, que pues cada quien evalúa si le conviene o no. Sí, con esto de los 5 millones. Así es. Sí, que ahí hay que tomar un buen estudio también, porque si con factor de utilidad venías no pagar, pues sí, te vas al sistema de flujo, te va a generar base de impuesto. Ahí es donde tenemos problemas, ¿no? Ahí es donde debemos ver qué es lo que... Hay que analizar cada caso en específico de acuerdo a sus características. Algunos quizás puedan resultar convenientes por esas mismas características, aunque realmente en personas morales, pues desde que yo tengo memoria, tenemos un buen rato con coeficiente de utilidad, nos hemos acostumbrado a manejarlo así, obviamente llevando paralelo con un estimado del impuesto anual para que también no se sienta que puede impactar de manera importante al finalizar el ejercicio. Pero bueno, debe de haber un coeficiente de utilidad, y lo menciono porque de pronto es una entidad que lleva 5 años y trae 5 pérdidas, 5 pérdidas, ¿no? Y no hay coeficiente, y nunca hay pago provisional, se van hasta el anual, ¿no? Entonces también hay que guardar lógica en las cifras de una entidad. Yo no creo que una entidad que esté funcionando en sus primeros 5 años, los 5 tiene pérdidas, a menos que represente una inversión tremenda, pues que sea rentable para un socio. Sí, además es un poco rojo para los demás, no le está diciendo 5 años. Pues aquí me gusta perder, ¿no? No tengo utilidad, no tengo factor de utilidad. Claro. Entonces, ¿a qué te estás dedicando, no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya vienen las auditorías constantes, que ya dicen, bueno, esta empresa ya quedó semaforeada. Sí. Para el SAT, su punto de venta dice, esta empresa no es rentable, voy a revisarla porque no es rentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el SAT lleva su estadística. Sí. Y va viendo, tampoco que hagas puntas muy altas, muy bajas, ¿no? Que lleves un margen de utilidad normal, porque también le estás dando... No sé si a usted ya le tocó, pero a mí lo personal ya me tocó esta situación de invitar al contribuyente, ¿no?, a una reunión, y ya en la reunión sacan la carpetita, ¿no?, en la Auditoría Fiscal Federal, y te muestran una gráfica precisamente, con los puntos, cuando son demasiado elevados esos puntos en los ingresos, despierta curiosidad por parte de la autoridad, ¿no? No es tan común, a menos que sean negocios de temporada muy marcada, pero los comportamientos en los ingresos que se disparan de un mes a otro despiertan siempre ese grado de desconfianza, de curiosidad por parte de la autoridad. A mí sí ya me tocó una situación así. Sí, es que hay un vínculo cuando tenemos reuniones tanto con los administradores o pláticas con Prodecon, nos han hecho ver eso, decir, bueno, ¿cómo es posible que no tengas un estándar, un comportamiento, ¿sí? sino que te vas moviendo demasiado? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Sí? Entonces, Armando, hablemos sobre ingresos. Artículo 16. Las personas morales residentes en el país
incluida la asociación de participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en sitio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas. Las excepciones, los que no se consideran ingresos, los aumentos de capital, pagos de pérdidas por accionistas, primas por colocación de acciones, métodos de participación, revaluación de activo y capital, dividendos percibidos de personas morales no residentes en México. Este punto, contador, es muy importante, los pagos de pérdidas por accionistas. ¿Qué debe, si vemos bien los pagos de pérdidas para accionistas, no es nada más cancelar la cuenta, ¿no? Sino que debe mediar dentro de nuestro papel de trabajo, también revisar que existe el acta de asamblea donde la forma y cómo se va a absorber esa pérdida, ¿sí? Y no porque son otra parte que también lo que dice, bueno, ¿cómo es que la cancelaste? Te debe tanto como socio y estás descapitalizado. Entonces, eso es como cuando llevamos contabilidad 1 y no cuadraba, le aumentábamos un aumento de capital de volada, ¿no? Y ahí la realidad no es tan sencilla. No es tan sencilla. Entonces, porque son partidas delicadas que deben tener un soporte documental y en los capitales constitutivos, en las utilidades capitalizadas, en las pérdidas que se van a capitalizar, pues debe haber un documento que dé validez a eso. De entrada, el acta de asamblea. Y que esa acta de asamblea esté formalizada. Esté protocolizada. Para tener mayor soporte de eso. Porque al final de cuentas, hay que entender que este tipo de entidades, las personas morales, pues se rigen por una ley, la ley de las sociedades mercantiles, y que establece ciertos requisitos en cuanto a las obligaciones de las asambleas, de los órganos, y eso lo hemos dejado también de lado. Nos hemos olvidado de los libros sociales, y cuando los libros sociales están incluidos en las disposiciones fiscales como parte integrante de la contabilidad, pero es lo último de lo que nos acordamos. El problema también es que muchas veces las empresas no quieren ver que esto es un costo adicional, que no es el contador. Está bien que el contador le digamos es que nos digan, estamos metodólogos, ¿no? Pero sí lo sabemos hacer, hacemos las acciones, pero también eso no genera un costo. O sea, dentro del despacho contamos a veces, muchos despachos contamos con abogados, pero por tu contabilidad tienes un honorario, pero este ya es un costo legal, entonces tienes que tenerlo. Punto muy importante también de que es de cuidar esas partidas. ¿Sí? Y aquí tenemos la determinación de los pagos provisionales, también un pequeño ejemplo de cómo son los pagos provisionales, las ventas de enero, del factor de utilidad, que en abril por lo regular cambiamos nuestro factor de utilidad, una vez presentada la nueva, presentamos factor de utilidad y vamos determinando nuestras utilidades, nuestros ingresos, deduciendo nuestras pérdidas en caso que tengamos. Si tenemos pérdidas ya bien determinadas, deducir nuestras pérdidas para en un momento dado poder de forma legal bajar nuestras utilidades, poder compensando la pérdida, ¿sí? Muchas veces no lo absorbemos en el ejercicio, y también si esa pérdida del ejercicio que te tocaba no lo aprovechaste, estás perdiendo el derecho de esa pérdida, por el monto que pudo haberse efectuado, ¿no? ¿Por qué? Porque no. Entonces, una forma que lo vas a rescatar, en un momento dice, bueno, voy a rescatarlo porque estoy presentando una complementaria. Pero si se pasaron los años, ya vas a tener cada día más complicado porque estás reviviendo pasados. Por eso ahí, vía papeles de trabajo, debe haber una cédula donde se le va dando seguimiento a esa pérdida, en sus actualizaciones y en sus amortizaciones, para también después no amortizar de más. Sí, porque a veces ya se acabó la pérdida. Sí, de la pequeño, y después de dónde salió. ¿Qué más da 4 o 5 años? No. Los momentos de acumulación. Sí, los diferentes momentos de acumulación del ingreso
para efectos de ISR título 2. En el caso de las enajenaciones, pues hay varios momentos en que ocurra primero, ¿no? Sí. Cuando se expida el comprobante fiscal, o se envíe la mercancía, o se entregue, o se preste, perdón, el servicio, si se trata de un servicio, y cuando se cobre o sea exigible parcial o totalmente la operación, ¿verdad? Pues aquí los ingresos a crédito pues, se encuadran en alguno de esos puestos sin necesidad de haber efectuado el cobro de esa erogación. Así es que, pues este artículo lo deberíamos tener sumamente claro. Ahora, seguramente ocurre algo de esto en algún momento, ¿no? Es raro que entreguen la mercancía sin haber cobrado, sin haber expedido un comprobante, ¿no? Sí. O recibiste algún anticipo, que también es un momento de acumulación. Si te lo están dando el anticipo a cuenta de la mercancía, pues pasa. Como ya se sabe que esa cuenta de entonces ahí caemos donde está expedir el comprobante. ¿Por qué? Expedimos un comprobante por un anticipo, en ese momento estamos acumulando. Es correcto. ¿Sí? Estamos con lo de ajuste de la inflación. Así es. Pues bueno, el ajuste va por inflación. Bueno, como dice la ley, bueno, es un ingreso. ¿Por qué? Porque representa una disminución, sino la disminución real de deudas, ¿no? Es el ingreso que tienen los contribuyentes por ese concepto. ¿Qué cosa es el ajuste va por inflación? Pues es una cuestión técnica. Hay 44 veces que hay que sacar saldos promedios de deudas y de créditos, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar principalmente. Se saca el saldo de cada una de las cuentas el último día de cada mes, se promedian entre el número de meses que comprendió el ejercicio y luego se compara, ¿no? Y nos puede dar bien un ajuste anual acumulable o en su defecto un ajuste deducible, el cual se actualiza mediante un factor que es pues, prácticamente, salvo un ejercicio irregular, sería diciembre, y el resultado se multiplica la unidad, se multiplica por esa diferencia entre deudas y créditos. Realmente, el ajuste va por inflación acumulable, a mí en lo personal nunca me ha terminado de convencer, ¿no? ¿Verdad? Respecto a qué tipo de ingreso es. Sí, porque a ver, es lo que vemos aquí con el artículo 45, que nos dice que para efecto del artículo anterior se consideran créditos el derecho que tiene una persona acreedora de recibir de otra o deudora una cantidad de numerario, entre otros los derechos de créditos que adquieren las empresas del factoraje financiero, las inversiones, acciones, fondos de inversión en instrumentos de deuda. Si vemos aquí tenemos lo que es clientes, lo que es documento por pagar, lo que es pagos anticipados, bancos, acciones, y también tenemos lo que son los promedios. Aquí había un problema entre el IVA acreditable, ¿no? Entre si entraba o no entraba, ¿sí? Y muchas veces lo estamos dejando dependiendo de, y a veces no, pero son las partes de que nos va dando por tomar esto. El artículo 46, ¿sí? También nos habla que se consideran deudas, y lo que usted explicaba, las deudas son los documentos por pagar, acreedor diverso, préstamos bancarios, contribuciones por pagar, contribuciones retenidas, IVA por pagar, aportaciones suplementarias. Otro tema de aportación suplementaria que tenemos que cuidar, que son aumentos para futuros, ¿no? Aportaciones para futuros de capital. Que sí la palabra aportación suplementaria pues no está tan clara, ¿no? Sí, sino es aportaciones para futuros aumentos de capital. Lo cual también debemos de checar cuando estamos revisando estos papeles de trabajo que esté debidamente en un acta, ¿sí? De asamblea y debidamente protocolizada. Ya de que no estar ahí también es otra parte que tenemos que pedir, si no lo tienen hecho, antes de que presentemos la declaración, que estén ya protocolizadas debidamente. Gracias. Y esto es lo que comentaba, el factor de ajuste por anual, que ya vemos, lo medimos y decimos, bueno, fue mayor, hubo menor, le quitamos la unidad, y este va a ser nuestro factor, ya sea de deducción o acumulable, de acuerdo al caso.
Y aquí tenemos lo que ya lo determinamos, ¿sí? Ya determinamos un factor de utilidad y ya dividimos, ya no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Ya es algo. Aquí también hablamos sobre el 57, sobre las pérdidas fiscales, lo que veníamos comentando, de que debe haber una cedulita, debe haber un debidamente soportado, ¿sí? Y que las pérdidas ocurridas en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla. Si no lo deducimos en un ejercicio, esa parte se pierde. Se empieza el ejercicio que se sufre y se vuelve a actualizar los momentos de actualización. El ejercicio que se sufre y el ejercicio que se aplica. Los pagos provisionales se pueden disminuir por las pérdidas actualizadas. Así es. Y aquí tenemos nuestra cedulita de pérdidas actualizadas, que también es parte que debemos de cuidar, porque muchas veces me ha pasado que alguno de los contadores se olvidó de cambiar los indicadores en formato de una otra empresa y resulta que no actualizó los índices y llevamos la pérdida que no es correcta, ¿sí? A veces puede ser a favor, a veces en contra. Cuando es en favor, pues no hay problema porque lo vamos a, nos queda, pero si es en contra, sí, ya es un problema que tenemos, ¿sí? Como ven, ya estamos llegando al final, estamos ya casi a punto de concluir, ¿sí? Y así como a la fin de Chiapas transmite constantemente, a donde los invitamos para que sigan con ustedes aportando, ¿sí? Y vayamos cumpliendo también la parte de la fin de Chiapas, los temas que de Chiapas juegan para educación continua. O sea que sí es importante que los temas que vayan dando sean de mucho interés para que también los que van tomando las prácticas les sirven los puntos de educación continua y también ellos vayan viendo la manera de estar actualizados. Tenemos la determinación de la CUFIN, que es el artículo 77, ¿sí? Ya estamos a punto de terminar y ya les dejamos los fundamentos legales, que es la determinación del CUFIN. El artículo 77 nos dice: las personas morales llevarán una cuenta de utilidad fiscal neta y esta cuenta se dará la utilidad fiscal de ejercicio. En el 2013 hubo una necesidad de separar la fiscal neta y ahí pasamos dos utilidades fiscales entre el 2013 o 14 y de ahí empezamos a llevar la otra. ¿Por qué? ¿Para qué lo llevamos? Y si recuerdan cuál es el motivo de por qué llevamos las dos. Una es porque la otra está exento para cuando retiramos capital y la otra sí graba el 10%. Entonces es importante llevar esa diferencia, ¿no? Esa cédula. ¿Sí? Llevar otra cédula bien detallada para no. Porque hay que recordar que la CUFIN se presenta como dato informativo. Dato informativo. Declaración anual, ¿no? Sí, eso es importante. Y tenemos dinero ahí. Y aparte, en la cuenta de orden de contabilidad electrónica, ¿sí? Entonces son partes de que ya llevamos la CUFIN, vamos viendo la utilidad fiscal, los ISR, PTU ya no, porque ando, los no deducibles, ya que nos queda la CUFIN, actualizamos y ya les damos la CUFIN actualizada, ¿sí? La terminación de la CUCA, que es la cuenta de capital, otra cuenta que es muy importante también tenerla actualizada, no dejarla, y también llevarla en cuenta de orden. ¿Ya? Todo esto tiene que quedar en cuenta de orden, porque nos ha pasado que en una auditoría se encuentra en cuenta de orden, oye, no cumpliste con la norma de contabilidad, por lo tanto puede ser una pérdida de algún derecho. Sí, aquí tenemos la cuenta de aportación de capital, la fecha de aportación, el monto de aportación por los índices y vamos actualizando año con año, 2012, 2013, 2014. Aquí es anotar con una fecha inicial del acta constitutiva, muy importante, ¿sí? Anotar los momentos de aumento de disminución, ¿sí? Y recordarles siempre a los socios que no se olviden de contar con sus acciones, que no se olviden de
que elaborar sus acciones, por lo que ya no nadie las imprime ni las tiene, ¿no? Bueno, contador, pues como ve, esto es Anafined Chiapas, estamos aquí a la orden, y me gustaría que nos dé su punto de vista. Sí, ahí. Al contrario, no, pues agradecer sobre todo con trabajo, Manolito, la oportunidad de estar aquí compartiendo con mis compañeros algunos comentarios. Obviamente este tema de declaración de Manuel Morales pues es sumamente extenso, ¿verdad? Y es complicado verlo en tan poco tiempo, pero se trata tal vez más de compartir algunos puntos finos en relación a esa situación. Pero bueno, felicitar a la FINED por el trabajo que desempeña en la capacitación edilicia, en la cual son pioneros, y pues también para hacerles la invitación de que estén pendientes de nuestro próximo canal que presentaremos. Nos hará favor, por Manolito, a través de la FINED, de compartirles ahí la información y cuando esté todo listo, para que también podamos ver un lado más humano. Ese es nuestro objetivo fundamental. Contador hermano. Se nos olvidó decir, el programa se llama Por Partida Triple. Por ahí habíamos empezado, ¿verdad? Ese es el nombre de nuestro programa, nuestro futuro proyecto que tenemos. Agradecer a la Anafined Representación Chiapas esta oportunidad de presentarnos, de aportar poco de los conocimientos que hemos adquirido a nivel profesional. Agradecer este espacio al doctor Manolito y los invitamos a ver este proyecto, a apoyarnos como tal. Ya les daremos más avances sobre esto. Y pues agradecer a Anafined Chiapas por este aspecto. Y pues muchísimas gracias, compañeros. Sí, no me queda más que agradecerle al contador su presencia como socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas, representante aquí en Chiapas. Le doy la bienvenida para que se nos vayamos viendo la posibilidad de que San Cristóbal ya tenga una representación local, ¿sí? Y también como la Asociación Mexicana de Control Público en redes sociales, quedan abiertas las puertas, también pueden inscribirse. Acá tenemos la representación con el doctor Manuel Sánchez Ochoa para lo que es la NSP. Gracias, muchas gracias. Y nos despedimos, dejamos los micrófonos a Santi. Ya, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros.